Libro Más que un carpintero, capítulo 1, parte 2. También tenemos la confesión de Tomás, mejor conocido como el incrédulo. Quizás él fue un estudiante graduado. Él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo me identifico con Tomás. Lo que dijo fue algo así como esto: no todos los días se levanta alguien de entre los muertos o afirma ser el Dios encarnado. Necesito evidencias. 8 días más tarde, después que Tomás había compartido sus dudas con respecto a Jesús con los demás discípulos, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús aceptó el reconocimiento que Tomás le hizo de su divinidad. Le reprendió por su incredulidad, pero no por su adoración. En este punto, un crítico pudiera interponer la objeción de que todas estas referencias se toman de lo que otros dijeron acerca de Cristo y no de lo que él dijo con respecto de sí mismo. La acusación que se hace en el aula universitaria es que las personas que se relacionaron con Cristo lo entendieron mal, así como nosotros seguimos entendiéndolo mal todavía. Dicho esto, en otros términos equivalentes, Jesús nunca afirmó categóricamente ser Dios. Bueno, yo pienso que él hizo esta afirmación y creo que aquello que se relaciona con la deidad de Cristo procede directamente de las páginas del Nuevo Testamento. Son abundantes las referencias que se hacen a esta verdad y su significado es claro. Un hombre de negocios que escudriñaba las Escrituras para comprobar si Cristo declaró ser o no ser Dios, dijo: cualquiera que lea el Nuevo Testamento y no llegue a la conclusión de que Jesús afirmó ser divino, es tan ciego como aquel que en un día claro diga que no puede ver el sol. El Evangelio según San Juan describe una acalorada discusión que se produjo entre Jesús y algunos judíos, porque Jesús sanó a un cojo el día del sábado. Le dijo que se levantara, tomara su lecho y anduviera, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Sin embargo, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Usted podría decir: mire, Josh, yo puedo decir: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Y qué? Eso no prueba nada. Cuando estudiamos un documento, hemos de tener en cuenta el lenguaje, la cultura y especialmente la persona o las personas a quienes se dirigió. En este caso, la cultura era la judía y las personas a quienes se dirigió eran los dirigentes religiosos. Veamos cómo entendieron los judíos lo que les dijo Jesús hace 2000 años en su contexto cultural. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué esa reacción tan drástica? Porque Jesús dijo: mi Padre, no dijo nuestro Padre, y luego agregó: hasta ahora trabaja. Estas dos expresiones que Jesús usó lo hacen igual a Dios, obrando en el mismo nivel de actividad que Dios. Los judíos no se referían a Dios por medio de la expresión mi Padre. Cuando lo hacían le agregaban la modificación que está en el cielo.
Sin embargo, Jesús no se expresó de esa manera. Él habló de modo que los judíos no podían interpretar equivocadamente cuando él llamó a Dios mi Padre. Jesús también implicó que mientras Dios trabajaba, el Hijo también estaba trabajando. Los judíos volvieron a entender la implicación de que Él era Hijo de Dios. Como consecuencia de esa declaración, el odio de los judíos aumentó. Hasta ese momento ellos trataban principalmente de perseguirlo, pero fue entonces cuando comenzaron a desear matarlo. Jesús no solo afirmó ser igual a su Padre, sino que también sostuvo que era uno con el Padre. Durante la fiesta de la dedicación en Jerusalén, algunos dirigentes judíos se le acercaron para preguntarle si en verdad él era el Cristo. Jesús concluyó su respuesta con las siguientes palabras: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Podríamos preguntarnos por qué se produjo una reacción tan violenta cuando Jesús dijo que era uno con el Padre. Una implicación por demás interesante surge de esta declaración cuando se estudia en el contexto griego. El erudito en griego bíblico A.T. Robertson escribe que la palabra uno en griego es de género neutro, no masculino, y no indica que son uno en persona o en propósito, sino uno en esencia o naturaleza. Luego agrega a Robertson: esta categórica declaración es el clímax de las afirmaciones de Cristo con respecto a la relación entre el Padre y él, el Hijo. Dicha afirmación despertó en los fariseos una ira incontrolable. Es obvio que en la mente de quienes oyeron la declaración de Jesús no había duda de que él estaba afirmando que era Dios. Así, por ejemplo, Leon Morris, director del Ridley College, Melbourne, dice que los judíos solo podían considerar las palabras de Jesús como blasfemia y procedieron a tomar el juicio en sus propias manos. Estaba escrito en la ley que la blasfemia contra Dios debía ser castigada mediante lapidación. Sin embargo, estos hombres estaban impidiendo que el correspondiente proceso de la ley tomara curso. No estaban preparando una acusación formal para que la autoridad ejecutara la acción necesaria. Como consecuencia de su furia, se estaban disponiendo a ser jueces y verdugos a la vez. A Jesús lo amenazaron con apedrearlo por causa de su blasfemia. Los judíos entendieron claramente su enseñanza, pero podríamos preguntarnos, ¿se detuvieron a considerar si sus afirmaciones eran ciertas o no? Jesús se expresó continuamente de sí mismo en el sentido de que Él era uno en esencia y naturaleza con Dios. Él afirmó osadamente: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocierais. El que me ve, ve al que me envió. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Estas citas indican claramente que Jesús se consideró más que un hombre. Él es igual a Dios. Los que dicen que Jesús estuvo más cerca o en mayor intimidad con Dios que otros, deben considerar su declaración: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En una ocasión, mientras daba una conferencia en una clase de literatura en la Universidad de West Virginia, un profesor me interrumpió diciendo que el único evangelio que dice que Jesús afirmó ser Dios es el Evangelio según San Juan, y este fue el último que se escribió. Luego agregó que el Evangelio según San Marcos, el primero que fue escrito, no menciona ni una sola vez que Jesús haya afirmado ser Dios. Era obvio que este hombre no había leído el Evangelio según San Marcos, y si lo había hecho,
no había puesto mucha atención en su lectura. Para responderle abrí dicho evangelio. Allí se nos dice que Jesús afirmó tener la potestad para perdonar pecados. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Según la ley judía, esto era algo que solo Dios podía hacer. En Isaías 43:25 se limita esta prerrogativa únicamente a Dios. Los escribas preguntaron: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De inmediato Jesús preguntó: ¿qué sería más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda?